¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que sentiste que todo estaba en tu contra, donde las probabilidades de éxito parecían casi nulas? En la fascinante narrativa bíblica de hoy, la historia de Jacob en Harán te inspirará. Es un poderoso recordatorio de que cuando confiamos en la fidelidad de Dios y actuamos con sabiduría, Él puede convertir incluso las circunstancias más desafiantes en oportunidades de bendición. Cuando dejamos a Jacob por última vez, estaba atrapado en una disputa familiar, casado con dos hermanas que competían constantemente por su afecto. Pero en medio de este caos en su relación, vemos la fidelidad de Dios al proveer para Jacob y cumplir las promesas que le hizo en Betel. Después del nacimiento de José, Jacob decide que es momento de regresar a su tierra natal. Pero antes de poder irse, debe negociar con su suegro Labán su salario. Labán, al reconocer que su prosperidad se debe al favor de Dios sobre Jacob, se muestra reacio a dejarlo ir. Entonces Jacob propone un plan. Seguirá cuidando los rebaños de Labán, pero cualquier oveja manchada o moteada que nazca será su salario. Labán acepta, pero luego trama un plan para inclinar la balanza a su favor, eliminando todos los animales multicolores del rebaño. Pero Dios no se deja frustrar por los engaños humanos. Dios se le aparece a Jacob en un sueño y le instruye sobre una técnica de cría que hace que los animales más fuertes den a luz crías moteadas. Como resultado, los rebaños de Jacob aumentan rápidamente, para gran frustración de Labán y sus hijos. Podemos extraer varias lecciones clave de esta historia. Primero, vemos que la fidelidad de Dios para proveer a sus hijos no depende de circunstancias perfectas. Jacob no está en una buena situación. Está lejos de su hogar, trabajando para un suegro engañoso y atrapado en una dinámica familiar complicada. Sin embargo, incluso allí, Dios hace que prospere. Debemos saber que, sin importar dónde nos encontremos, Dios no nos ha abandonado. Su presencia y provisión no están limitadas por nuestra ubicación o nuestras insuficiencias. Y en segundo lugar, vemos la importancia de actuar con sabiduría e integridad en situaciones injustas. Jacob pudo haberse rendido en desesperación cuando Labán alteró su paga o tramó contra él. En cambio, confió en la guía de Dios y utilizó el conocimiento que Dios le dio para trabajar con diligencia y estrategia. Su éxito fue una combinación de la provisión divina de Dios y su sabiduría práctica. Es un gran modelo para nosotros. Cuando enfrentamos desafíos, podemos buscar la dirección de Dios, pero también debemos estar dispuestos a esforzarnos y usar los recursos que Él nos ha dado. Pero la historia de Jacob también nos advierte contra volvernos tan cómodos en nuestra situación actual que pasemos por alto el llamado de Dios para avanzar. Después de años de trabajar para Labán, Dios se le aparece nuevamente a Jacob y le dice que es hora de regresar a la tierra de sus padres. Hubiera sido fácil para Jacob quedarse donde estaba. Tenía una familia numerosa, un negocio próspero y una vida establecida. Pero él reconoció que su propósito final no era construir un imperio en Harán, sino cumplir el plan de Dios para su vida. A veces, la provisión de Dios en una temporada está destinada a prepararnos para el siguiente paso de fe. Recuerdo un momento al principio de mi propio matrimonio, cuando mi esposa y yo recién comenzábamos en el ministerio. Ambos éramos estudiantes universitarios con poco dinero y sin ninguna fuente de ingresos. Pero emprendimos un viaje de fe, confiando en que Dios supliría nuestras necesidades. Un día no teníamos comida en casa, el alquiler estaba vencido y quedaba muy poca gasolina en nuestro coche. No sabíamos qué hacer. Nos arrodillamos y oramos. Dios, tú nos llamaste a este ministerio. No hay manera de que podamos hacer lo que nos has encomendado.
a menos que tú proveas lo que necesitamos. Después de orar, fui a la oficina de correos y había una carta de una mujer que escribió que había estado orando y Dios la guió a enviarnos dinero para suplir nuestras necesidades. Era suficiente para pagar el alquiler, comprar víveres y poner gasolina en el coche. Dios fue fiel. Desde entonces he vivido con una profunda conciencia de la fidelidad de Dios, pero también he aprendido la importancia de administrar sabiamente su provisión. La fidelidad de Dios no anula nuestra responsabilidad. Amigos, cualquiera que sea la situación en la que se encuentren hoy, sepan que el mismo Dios que proveyó para Jacob en Harán es capaz de proveer para ustedes. Él te ve, Él conoce los deseos de su corazón y puede hacer mucho más de lo que pueden pedir o imaginar. Al igual que Jacob, tenemos un papel que desempeñar. Debemos buscar la sabiduría de Dios, trabajar diligentemente con lo que Él nos ha dado y estar dispuestos a dar un paso de fe cuando nos llame a algo nuevo. Al reflexionar sobre tu propia vida, ¿para qué te está llamando Dios a confiar en Él? ¿Qué pasos de fe te está pidiendo que tomes? Seamos como Jacob, confiando en la fidelidad de Dios mientras también actuamos en obediencia, porque es en esa asociación entre la provisión de Dios y la responsabilidad humana donde encontramos la plenitud de la bendición de Dios.